Buen día para todas y todos ustedes. Vamos a presidir esta reunión con Tiana Belén, pero parece que quiere ir con la mamá. Así que realmente no solo es un honor, sino una alegría enorme estar acá en el departamento de Tacuarembó y particularmente aquí en San Gregorio de Polanco. Cuando están ahí y cada uno de los ministros se expone, ¿es por la galería o realmente se está trabajando el Consejo de Ministros? ¿O es simplemente para la foto, para mostrar que están trabajando? Normalmente los anuncios ya están prontos. O sea, en realidad lo que tiene el Consejo de Ministros abierto, más que nada, es su exposición ante la gente, porque tienen un tiempo, reitero, muy acotado los ministros. En una época, recuerdo, en los primeros se apagaban automáticamente y más de un ministro quedó hablando en el vacío. Porque también hay que ver que si se extiende mucho en el tiempo, como que la cosa se descontrola. Es decir, es una mecánica que se ha ido ajustando, ¿no? No los primeros consejos de ministros fueron iguales a los de ahora. ¿Y cuál es el rol del periodismo? ¿Cuál es tu rol en estas vías? Y nosotros, el rol del periodismo puntualmente es, si tenemos algún dato como para investigar o sondear, obviamente, siempre vamos con algo que podemos llegar a buen puerto o no para seguir averiguando, ¿verdad? Pero normalmente lo que nosotros hacemos es tomar contacto, los que estamos cubriendo para la radio pública, nos vamos un día antes para tomar contacto con todas las reuniones que tienen los ministros para saber cuáles son los temas puntuales, apoyarnos también porque como ustedes ven la radio tiene muchas repetidoras y hay corresponsales en todo el interior del Uruguay, entonces uno se apoya mucho en los colegas del interior, sobre todo para las cuestiones locales. Ahí nos repartimos un poco el trabajo, a veces nos coinciden reuniones porque es un poco loco esto, nosotros andamos de repente en una ciudad como una capital departamental o en una ciudad del interior, recorriendo de un lado al otro entre reunión y reunión, porque el ministro dice voy a hablar dentro de media hora y entonces uno va a ver, bueno, mientras no habla voy a ver si pesco, así decimos, ¿no? Si pesco y uno se cruza con otro colega y te dice, hice al Toto Rossi, ¿y qué dijo? Porque nos pasa de que a veces nos perdemos algo, ¿no? Entonces es un trabajo bastante estresante ese día de estar pendientes, por un lado de entrevistar a la mayor cantidad de actores posible, pero tampoco perdernos nada. Alejandro, pero no por una cuestión de competencia, porque debemos estar en nuestro trabajo. Con tantos ministros dando vuelta. Claro, con tantos ministros dando vuelta. Entonces a veces cuando te perdés alguno decís, uy, ¿qué dijo el tipo? Porque pronto dijo algo que no lo tenés. Alejandro, a Tabaré hemos visto en la campaña, pero ¿cómo es el hombre trabajando, el ser humano, el presidente, bueno, en estas instancias? No tengo mucha cercanía con él. Nosotros sabemos cuando Tabaré va a hablar y Tabaré no va a hablar. A no ser que justo se dé una circunstancia donde se lo presione en algún momento, porque cuando Tabaré Vázquez va a hablar, ya está todo preparado, básicamente. Ya sabemos que va a venir y que va a llegar si sabemos mucho, es porque va a hablar. Si sabemos menos de su llegada y no puede llegar hoy o mañana, ya sabemos que no va a hablar. ¿Vos hiciste Consejo de Ministros con Mujica también? No, porque el Consejo de Ministros con Mujica hubo uno solo en el interior, que creo que fue en Fraiventos. Y fue el único que se hizo y no hubo más consejos. La metodología esta la utilizó Tabaré Vázquez en el anterior gobierno y creo que ahora en esta segunda instancia los consejos se han ido perfeccionando en cuanto al funcionamiento. Al principio capaz que eran un poco más caóticos, porque claro, era toda una novedad. ¿Hay otro país que haga este tipo de cosas? Que yo sepa no, que la gente tenga a los ministros ahí para hablar y para plantearle. A mí me parece bárbaro, me parece una buena medida. Después cumplirán o no. Yo no sé, porque siempre hay reclamos, siempre hay promesas que sí, hay gente que cumple. Por ejemplo, una técnica que el otro día fue, como digo yo, desarmó cualquier, como se dice en fútbol, desarma cualquier defensa, fue por ejemplo en San Gregorio de Polanco cuando fueron los niños los encargados de hacer los planteamientos. ¿Cómo fue eso? Cuando Vázquez dijo que se le caía la cara de vergüenza. ¿Cómo fue? Contame. Y nada, en un momento se levantó una niña de una escuela y perfectamente, con mucha locuacidad y muy bien expresada, dijo soy fulana de tal escuela. Bueno, yo le vengo a plantear al gobierno que tenemos tal y tal y tal y tal y tal y tal y cual y se nos llueve acá y a pim pum pam.
Después también vinieron unos adolescentes de un liceo, también, la misma mecánica. Y claro, ahí ya las cosas toman otro cariz. ¿Y qué dijo? ¿Que se le caía la cara de vergüenza al presidente? Claro, que se le caía la cara de vergüenza de que estuviera ocurriendo eso. Está bien que era una cuestión solucionable fácilmente, a veces hay otras que de repente no lo son. Pero quiero decir, siempre hay alguna estrategia. ¿Estrategia qué quiere decir? ¿Que está preparado alguna cosa o no? No, yo pienso, no, es espontáneo, pero eso fue una estrategia muy buena, que fueran los propios niños los que lo dijeran, que no fueran los mayores o un integrante de la comisión, o que fueran los propios protagonistas. Yo creo que es una forma bárbara de ejercer la democracia, que los niños tengan la posibilidad de decirle al gobierno en pleno, miren, mi escuela se llueve y tenemos un problema porque hay vidrios rotos. Y la cancha de voleibol no la podemos usar porque no está techada o porque nos pasa esto. A mí me parece un ejercicio bárbaro. Después, además, otra cosa que tienen los consejos, que se ha perdido mucho, es ese sentido no digo de respeto a las instituciones, pero el sentimiento que tienen los gurises, a los abanderados, las escuelas preparadas para recibir el día del consejo, ¿no? Están las maestras, los niños, todos formados, con un regalo para el presidente, con un contacto, digamos, con ciertas cosas que no se ve en Montevideo casi, salvo en alguna fiesta patria, si es que alguien recuerda qué fecha es. Porque hace poco le preguntaron a uno que era el 25 de agosto y dijo que se celebraba la nostalgia. Entonces es muy difícil así. Y el interior conserva un Uruguay que seguramente está en vías de desaparecer en alguna medida, ¿no? Y que todavía se conserva muy fresco en el interior. ¿Qué? Eso de la celebración, ¿no? Es decir, la gente se pone sus mejores ropas, va a sentarse a escuchar, no siempre en el acuerdo, ¿no? Pero van a escuchar, a opinar, a plantear cosas y es muy válido. Yo creo que eso ¿Y los ministros los notás incómodos? A veces están incómodos. A veces están incómodos porque de repente los problemas sobreviven al consejo, ¿no? O yo qué sé, el otro día hubo un tira y afloje entre una cosa que decía Astori y otra que decía Sendique con respecto a la exoneración de las universidades privadas. Ahí en el Consejo. ¿Sí? Antes del Consejo. Entonces ya se llegaba al Consejo con esa, ¿no?, dualidad. Astori decía que no estaba de acuerdo, Sendique decía que sí estaba de acuerdo y que lo había apoyado. Pero ese tipo de cuestiones, chacarrillos políticos... ¿También van a los consejos de ministros? Sí, va el prosecretario de la presidencia, van todos, y va el vicepresidente. A veces alguno no va porque o no está en el país, o está enfermo, o como ha pasado en los últimos tiempos. ¿Van todos juntos en un ómnibus? ¿Cómo es el traslado? No, es un despliegue importante, van cada uno en su auto, en su vehículo. Van todos en auto, ¿no? Y van en equipo, y los equipos técnicos van en camionetas también. Pero es un despliegue importante porque cada vez que llega el Consejo de Ministros a una ciudad, imagínense ustedes que llegan los ministros, sus asesores o secretarios, el personal de seguridad, que para algunos casos es bastante, digamos, extenso, para el presidente Vázquez, para el ministro Bonomi, Sendic tiene su equipo. Hay un despliegue de periodistas, de choferes, de técnicos. ¿Vos vas con la delegación o vas por la tuya? No, es que no, las delegaciones van llegando por sí mismos, claro, por la suya, todos. ¿Y en el hotel porque pasan la noche? ¿Ahí tienen un encuentro personal con el personal? No, normalmente no. El otro día estábamos en el mismo hotel que Vázquez y no sabíamos que iba a venir porque pasaron los perros del K9 investigando a ver si había algún tipo de preocupación con respecto a explosivos, pero nosotros ya sabíamos que iba a ir ahí. Y que en realidad había algunas maniobras de distracción, ¿no?, para que no estuviéramos ahí, porque a esa misma hora hablaba el ministro de Economía y no se sabía bien a qué hora llegaba Vázquez, pero nosotros ya sabíamos, cuando aparecieron los perros dijimos, Vázquez va a estar acá. Porque es lógico, ya sabemos. Pero ya sabemos si va a hablar o no, entonces no vale la pena. ¿Para qué nos vamos a quedar? Para preguntarle qué si el tipo no va a hablar. Para que nos diga, buenas tardes, no voy a hablar. Alejandro, es más lindo eso que estar sentado en el estudio, ¿no? ¿Cómo te sentís vos como periodista? No, es lindo. Primero, es lindo el ejercicio periodístico, ¿no? Porque es una aventura permanente, bastante estresante, porque uno quiere estar en todos los temas, debe estar en todos los temas, debe desdoblarse, debe salir al aire en los informativos, en los programas, tener cierto conocimiento porque de algunas cosas uno puede saber un poco más y de otras menos.
Entonces es una sobredosis de información de distintos temas. Uno habló de un plan de vivienda que anunciaron, un problema que hay con el agua, para pasar a hablar de que Astori dijo que la inflación tal y cual, y el otro dijo que iba a emparchar la ruta 8 de Melo a 33. Entonces, claro, y que el CTI paga tanto dinero a un privado porque no tienen el público. Son muchísimos temas y uno tiene que estar en todo y a la vez mirando, como decimos popularmente, no comernos nada, es decir, de que haya ocurrido algo y uno se lo perdió, porque es nuestra exigencia. Decime, ¿y el hecho de ser un periodista en la radio pública, en qué te condiciona? No condiciona para nada, ninguna condición, porque cada uno debe cumplir su rol como corresponde. En ese sentido, ni una cosa ni la otra, o sea, ni nos favorece a la hora de las respuestas. Porque, por ejemplo, el otro día Murro preguntó, estaba justo un colega de Radio Uruguay en Carmelo, del local de Colonia, y el periodista de Canal 5, y dijo, para los medios públicos hablo mañana. Y después los medios públicos son los medios públicos, que es una de las cosas que deben quedar en claro, que la radio estatal no es la radio del gobierno. Es la radio del Estado uruguayo, porque este gobierno pasa y va a venir otro. Y las radios van a seguir siendo las radios del Estado. Entonces, eso quiere decir que las radios tienen que estar, desde el punto de vista periodístico, o por lo menos en el trabajo que uno pretende hacer, a su real cabal y entender, dentro de la ética periodística que corresponde. Nosotros nos vamos a dejar de preguntar alguna cosa porque resulte polémica, ¿no? No se habló más, por ejemplo, por los últimos días, por alguna razón, no se habló más de la tercera planta de UPM. Yo tengo que preguntar qué pasó, aunque me digan que no saben nada. Se habló, se lanzó con bombos y platillos y de golpe desapareció la información de todos lados. ¿Qué pasó en ese interín? Ahora se volvió a hablar. En ese interín uno preguntó. Después, si el ministro quiere hablar o no quiere hablar, es problema de él. Uno tiene que preguntarlo. Porque también está eso que ahora por suerte se ha perdido bastante, pero que antes ocurría mucho. A veces es un poco molesto cuando vienen y te dicen, el ministro, no le pregunten tal cosa al ministro, o el ministro no va a hablar de tal otra. Yo tengo que preguntar. Si el ministro dice no voy a hablar, bueno, muy bien, está en su derecho de no hablar. Ahora, yo tengo que preguntar, aunque él no quiera hablar, porque va a quedar claro que él no quiso hablar. Y sus razones tendrá. Pero yo no puedo autocensurarme y decir, yo no le voy a preguntar esto. No se da mucho ahora, pero a veces existe algún condicionamiento. Y a veces es curioso porque hay un doble rol, entonces, entre los periodistas y quienes están encargados de la comunicación, que saben muy bien cuál es nuestro trabajo y que tenemos que cumplirlo. Alejandro, muchas gracias. No, gracias a ti y poder contar esto que es muy bueno para el Uruguay, que el gobierno vaya por todo el país, porque nos permite a nosotros además conocer un Uruguay maravilloso, pero maravilloso de todo punto de vista, que el macrocefalismo de vivir en Montevideo nos hace perder de una manera, y a los que tenemos algunas raíces en el interior, mucho más, porque es recuperar un mundo perdido. Pero bueno, no se pierdan en el Uruguay, está muy bueno. Muchas gracias.